Hola, hola, mis cinéfilos empedernidos y amantes del romance. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las ganas a tope de descubrir nuevas historias. Si son como yo y aman esas series cortas que te atrapan desde el primer minuto, pero además tienen esa magia especial de las producciones turcas, entonces este es su vídeo. Hoy les traigo una joyita de Netflix que combina romance, drama y ese toque exótico que tanto nos gusta, todo en una dosis perfecta para disfrutar sin comprometer todo nuestro fin de semana. Y antes de que nos perdamos en el encanto de Estambul y sus galanes, les recuerdo que si les gustan mis recomendaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ninguna de mis futuras obsesiones televisivas. Ahora sí, vamos al lío. Hoy no les voy a hablar de una serie larga y elaborada, de esas que te demandan semanas enteras de tu vida, no. Hoy vamos a sumergirnos en una miniserie, de esas que te ves en una tarde, de esas que te dejan pensando, de esas que te sacan un suspiro y a veces incluso una que otra lagrimita. Es de origen turco por supuesto y la encuentran fácilmente en Netflix. Y sí, ya sé que muchos pueden ser un poco reacios a ver algo con subtítulos, pero les prometo que vale la pena el esfuerzo. De hecho, los subtítulos hasta le dan un toque más auténtico a la experiencia. Piensen en ello como una inmersión cultural, una ventana a otra forma de expresión, donde cada palabra, cada entonación, se convierte en parte de la magia de la narrativa. La atmósfera, la música, la forma en la que hablan los personajes, todo se une para crear una experiencia cinematográfica única, que va más allá de la simple visualización, es casi como un viaje a otra realidad. Pero bueno, no los voy a torturar más con la espera. Vamos a hablar de ella. Esta miniserie, que no les voy a decir el nombre todavía para mantener la emoción, nos sumerge en la vida de una joven que, digamos, está pasando por un momento complicado. No un complicado de esos que se resuelven con una taza de café y una conversación con tu mejor amiga, no. Hablamos de un complicado que te hace cuestionarte cada decisión que has tomado, cada paso que has dado. Su vida amorosa es un desastre, un verdadero campo de batalla donde la derrota parece ser la única constante. Los corazones rotos se acumulan como trofeos de una guerra sin fin, y cada nuevo intento parece ser una repetición dolorosa del anterior. Su trabajo no la llena, es un simple engranaje en una máquina que no le da sentido, una rutina que se repite día tras día, sin emoción ni propósito. Y para colmo su familia es un tanto peculiar, por decirlo suavemente. Son un verdadero crisol de personalidades, con sus propias rarezas y dramas, que a menudo la hacen sentir como si estuviera viviendo en una comedia de enredos sin libreto. Es una protagonista con la que muchos nos podemos identificar. No es la típica heroína perfecta, con una vida de ensueño y decisiones impecables. Es una persona real con defectos y virtudes, con sueños y miedos, con inseguridades y aspiraciones. Es una persona como tú o como yo que lucha cada día por encontrar su lugar en el mundo. Y todo esto, lo vemos reflejado a través de una trama que al principio parece ligera y cómica, una especie de comedia de enredos con toques de humor negro, pero que poco a poco va profundizando en temas más complejos y conmovedores, tocando la fibra sensible de nuestra propia existencia. La historia nos lleva a través de sus encuentros y desencuentros con varios personajes, algunos adorables, que te roban el corazón con su encanto, otros no tanto, que te hacen querer gritarle a la pantalla. Y por supuesto, en el centro de todo, está el romance. Un romance que como buen romance turco tiene sus propios giros y sorpresas, sus momentos de pasión desenfrenada, pero también sus instantes de dolor y desilusión, llevándonos por un carrusel de emociones que nos mantienen al borde del asiento. Es un amor que se construye y se destruye, que nos hace cuestionarnos nuestras propias ideas sobre el amor y las relaciones, que nos recuerda que el camino al corazón nunca es fácil. Lo que más me gusta de esta serie es que no se anda con rodeos. Va directa al grano sin perder tiempo en subtramas innecesarias que solo sirven para rellenar minutos. Cada episodio está cargado de emoción, de momentos cómicos que te hacen soltar una carcajada, de tensión romántica que te acelera el pulso, y de reflexiones sobre la vida y el amor que te hacen pensar en tu propia existencia. Es una de esas series que una vez que empiezas, ya no puedes parar. Te engancha de una manera que no esperabas, como si te hubiera lanzado un hechizo del que no quieres escapar. Es como si te atrapara con su red de personajes y tramas, y te mantuviera ahí hasta el último segundo. Y lo mejor de todo es que al ser corta, no te abruma.
No tienes que invertir semanas enteras de tu vida para llegar al final. Es perfecta para verla en una tarde de relax con una buena taza de té o café, y si tienes la suerte, con alguien especial a tu lado, con quien puedas compartir risas y suspiros. O bueno, si prefieres disfrutarla a solas, también es válido. No hay reglas en el mundo del cine, lo importante es que te dejes llevar por la historia y te sumerjas en este mundo lleno de encanto y pasión, donde cada escena te transporta a un lugar diferente y cada personaje te hace sentir algo. Ahora sé que están muriendo por saber el nombre, así que no los voy a hacer esperar más. La joya que les recomiendo hoy se llama, bueno, lo diré al final. Jajaja, no se crean, ya en serio, se llama 50M2. Y aunque el título puede sonar un poco extraño, como si fuera un tratado de arquitectura o un manual de instrucciones de bricolaje, les aseguro que no se arrepentirán de darle una oportunidad. Los personajes son geniales, cada uno con su propia personalidad, sus propias peculiaridades y sus propias historias que se entrelazan de una manera fascinante. La historia es muy entretenida, te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final, con giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Y sobre todo es una serie que te hace sentir cosas. Te hace reír con sus momentos cómicos, te hace suspirar con sus escenas románticas, te hace reflexionar con sus momentos más profundos, y al final, te deja con una sensación de calidez en el corazón, como si hubieras abrazado a un amigo querido. Y eso, mis amigos, es lo que busco en una buena serie. Que me haga sentir algo que me transporte a otro mundo, que me haga olvidar un poco de la rutina del día a día, que me haga reflexionar sobre la vida y el amor, y que me deje con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de esperanza. La fotografía es preciosa, cada escena es una obra de arte con colores vibrantes y una luz que te transporta a las calles de Estambul. Los paisajes de Estambul son un deleite para la vista, sus calles laberínticas, sus mercados bulliciosos, sus mezquitas majestuosas, todo se convierte en un personaje más de la historia, dándole un toque mágico y exótico. Y la música es tan pegadiza que probablemente la termines buscando en Spotify, para escucharla en bucle mientras haces tus actividades diarias, para que te acompañe en tus momentos de alegría y tristeza. Así que si les gustan las comedias románticas con un toque de drama, si son fans de las producciones turcas, con su encanto especial y sus historias llenas de pasión, y si no les importa leer subtítulos, que en realidad son una pequeña barrera que se derrumba rápidamente ante la fuerza de la narrativa, entonces esta miniserie es para ustedes. Es una de esas que te dejan una sonrisa en la cara y un buen sabor de boca, como si hubieras comido tu postre favorito. Además, es perfecta para maratonear, ya que no tiene muchos episodios, lo cual es ideal para aquellos que no quieren pasar semanas viendo una serie interminable. Es ideal para esos fines de semana en los que no quieres pensar en nada más que en disfrutar de una buena historia, sumergirte en un mundo diferente y desconectar de la realidad. Y créanme, esta historia vale la pena ser disfrutada, cada minuto invertido en ella es una recompensa para el alma. Y antes de que se me olvide, un pequeño aviso, preparen los pañuelos, porque aunque sea una comedia romántica, también tiene sus momentos de emoción. No son lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría, de empatía, de conexión con los personajes. Son lágrimas que te recuerdan lo importante que es la vida, el amor y la amistad. Son lágrimas que te hacen sentir vivo, que te recuerdan que todos pasamos por momentos difíciles, pero que siempre hay una luz al final del túnel. Porque esta serie, más allá del romance, también habla de la familia, de los amigos, de los sueños que tenemos y de cómo luchamos por ellos. Nos muestra que todos tenemos nuestras propias batallas, pero que no estamos solos. Y creo que ese es un mensaje muy bonito y valioso para compartir en estos tiempos, donde a menudo nos sentimos aislados y desconectados. Es un mensaje que nos recuerda que todos somos parte de algo más grande, que todos estamos conectados de alguna manera, y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Así que ya lo saben, mi gente, si buscan una serie que los atrape desde el primer minuto, que los haga reír, llorar y soñar, no se pierdan esta joya turca de Netflix. 50M2 es una miniserie que tiene todo lo que uno busca en una buena historia. Es divertida, es emotiva, es romántica y sobre todo, es muy adictiva. Es como un buen libro que no puedes soltar, como una canción que no puedes dejar de escuchar. Y no se dejen intimidar por los subtítulos, créanme, la historia es tan buena que se olvidarán por completo de que están leyendo. De hecho, hasta les servirá para practicar su turco, ¿por qué no? Es una manera divertida y entretenida de aprender nuevas palabras y expresiones, y de sumergirte en la cultura turca.
Y para que no digan que no pienso en ustedes, les voy a dejar el enlace a la serie en la descripción del vídeo, para que la encuentren fácilmente. Así no tienen excusa para no darle una oportunidad. Simplemente hagan clic en el enlace, acomódense en su sillón favorito, preparen sus bebidas y snacks favoritos, y déjense llevar por la magia de 50M2. Y ahora sí, vamos con la parte final. Recapitulando un poco, hoy les he recomendado la miniserie turca 50M2, una joyita de Netflix que combina romance, drama y comedia en una dosis perfecta. Es una serie corta ideal para ver en una tarde con personajes entrañables que te roban el corazón, una historia cautivadora que te mantiene enganchado hasta el final, y unos paisajes de Estambul que te dejarán con la boca abierta, transportándote a un mundo lleno de magia y encanto. No se dejen intimidar por los subtítulos, créanme, la historia es tan buena que se olvidarán de ellos. Es una de esas series que te hacen sentir, que te hacen reflexionar, y que te dejan con una sonrisa en la cara. Y eso, para mí, es lo más importante. Que una serie te haga sentir, que te mueva por dentro, que te deje una marca en el corazón. Que te recuerde que las historias tienen el poder de transformarnos, de hacernos soñar, de hacernos creer en el amor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta nueva recomendación cinéfila. Espero de verdad que les haya gustado y que se animen a ver esta miniserie que, estoy segura, los va a atrapar. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir conmigo sus opiniones sobre 50M2 o cualquier otra serie o película que quieran recomendarme. Su feedback es muy valioso para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste, que les entretenga, que les haga reflexionar. Así que si después de ver la serie, quieren compartir sus impresiones, si quieren hablar sobre sus personajes favoritos, si quieren debatir sobre las decisiones que toman los protagonistas, no duden en dejarme un comentario. Me encantaría saber qué les pareció 50M2. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis futuras recomendaciones y aventuras cinematográficas. Y recuerden, el mundo del cine y las series es un lugar maravilloso y siempre hay nuevas historias esperando ser descubiertas, nuevos mundos por explorar, nuevas emociones por sentir. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay tiempo para una buena serie.